Hola Patricio, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Bueno, ya lo decíamos, Katy, ¿no? Las fiestas, en particular las fiestas patrias, son sin duda una buena oportunidad para compartir y disfrutar, pero no por ello están exentas de riesgo. ¿Se aprecia efectivamente en esta época, Katy, algún crecimiento en los niveles de accidentabilidad y en qué se observa, en qué áreas se observa este aumento de accidentes? Bueno, sin duda hay un aumento de los accidentes y lo más impactante es todo lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito, ya sea, cierto, como conductores o como peatones, y que está principalmente asociado al consumo de alcohol. Pero no son los únicos accidentes, hay otros accidentes menores que a lo mejor pasan desapercibidos y que tienen que ver con quemaduras, caídas, electrocuciones, ingesta excesiva de alimentos, indigestión, intoxicaciones. Así que hay muchos riesgos y por eso es importante poder prevenirlos para disfrutar una fiesta, ¿cierto?, sin ningún contratiempo. Bueno, en la universidad, Katy, tradicionalmente ustedes nos entregan orientaciones a través del correo y de otras plataformas, nos están entregando orientaciones para prevenir efectivamente este tipo de accidentes que tú comentas. Esto me imagino que este año, bueno, ya lo he visto, te lo pregunto solo para informar a nuestros televidentes, particularmente quienes son parte de la comunidad universitaria. Esto se mantiene también este año, estas recomendaciones, ¿verdad? Por supuesto, todos los años es importante hacer estas recomendaciones justamente para evitar accidentes en momentos en que uno quiere disfrutar con su familia, ¿cierto?, con sus cercanos y no quiere estar pasando malos momentos. Bueno, una de las áreas donde se producen accidentes y a veces con consecuencias complejas, si es que no fatales, es precisamente con esta acción de elevar volantines, que es parte, podríamos decir, un deporte nacional además, ¿no? ¿Qué resguardos, qué precauciones debiéramos tener, qué observaciones debiéramos aplicar a la hora de ir a elevar volantines con nuestros hijos, con nuestras hijas, con la familia y los amigos, Katy? Sí, principalmente son tres recomendaciones. La primera es elegir un volantín, ¿cierto?, que no tenga hilo curado, que tenga hilo de algodón, que tampoco contenga papel metálico, ya que recordar que el metal conduce la electricidad, eso sería lo primero. La segunda recomendación tiene que ver con el entorno, con el espacio, elegir un espacio abierto donde no haya tendido eléctrico cercano. Y lo tercero tiene relación con que si el volantín se enreda, ya sea en un árbol, en altura, en una techumbre, no vayamos a buscarlo, ¿cierto?, ni permitamos que otra persona de nuestro grupo familiar se suba a un techo, se suba a un árbol a recoger el volantín. Ya, perfecto. Oye, otra decisión y acción que en general toman las familias, Katy, durante estas fiestas es efectivamente salir de la ciudad, ir a otra ciudad, a visitar a familiares, a visitar amigos, tanto dentro de la región como fuera de ella, hacia otras regiones, ¿no? En este escenario nos encontramos con niveles de accidentabilidad, ya lo planteabas tú, que son preocupantes. Mira, estuve buscando cifras, Katy, y la verdad es que las cifras del 2020, 2021 son un poco engañosas en materia de accidentes de tránsito, precisamente porque estábamos en pandemia, estábamos confinados, no es que hayamos terminado la pandemia, pero estábamos confinados, había cuarentena, entonces disminuyeron considerablemente a partir de eso. Sin embargo, las cifras del 2018, que pudiéramos pensar en, digamos, en un año normal y a partir de eso generar la comparación, fíjate que el nivel de siniestros sumaron un total de 1.539 con 39 fallecidos. En este sentido, ¿cuáles serían entonces los cuidados y resguardos que debemos tomar tanto conductores como peatones al momento de transitar por arterias y carreteras de nuestra región y de nuestro país en esta época, Katy? Mira, en primer lugar, respecto de los conductores, lo primero sería planificar el viaje con anticipación, ¿cierto? Saber cómo está el clima, qué rutas vamos a tomar, si hay algún desvío, por ejemplo. Lo segundo sería revisar en general las condiciones de nuestro vehículo, ¿cierto? Los neumáticos y otros que tienen relación con temas de seguridad. Respetar los descansos también, no se recomienda conducir más de 5 horas continuas, aprovechar los espacios que las mismas carreteras tienen para poder parar, estirar las piernas, ¿cierto? Beber un poco de líquido y obviamente respetar la normativa del tránsito, todo lo que tiene que ver con la velocidad máxima, el uso de cinturón de seguridad, no solo para el conductor o la conductora, sino también para el resto de los pasajeros. Y en cuanto al peatón,
Mira, respecto del peatón, podemos dar algunas recomendaciones que tienen que ver con siempre caminar, ¿cierto?, por la vereda, cruzar en los espacios habilitados, en los cruces peatonales. Si vas a caminar por lugares que son medianamente oscuros, hacerlo con ropa vistosa, con algún elemento reflectante, y obviamente si estás bajo los efectos del alcohol, no caminar, ¿cierto?, sino que pedir a alguien que te pueda trasladar. Ya, respecto de los conductores, bueno, respecto más bien de las salidas que uno hace y deja la casa sola, Katipsa, es dado a pensar, ¿no?, que dejar la casa sola, vamos a dejarla por lo menos 3 días en esta oportunidad, entonces es dado a pensar que dejar nuestro hogar sin moradores significa que olvidamos los riesgos. ¿Existe algún riesgo al dejarla, por un lado, existe algún riesgo al dejar la casa sola y qué medidas de prevención, qué precauciones debiéramos tomar cuando salimos de la casa y no queda nadie en nuestro hogar? Bueno, en general nuestra casa, nuestro hogar es nuestro bien más preciado y por lo tanto tenemos que cuidarlo, ¿cierto?, como corresponde. Si vamos a salir, idealmente revisar bien todas las puertas, todas las ventanas que queden bien cerradas y en lo posible desconectar los electrodomésticos que no vamos a utilizar, ¿ya? Además, avisar ya sea algún vecino de confianza o algún familiar que no vamos a estar por cierta cantidad de días para que puedan estar, ¿cierto?, pendientes y revisando nuestro hogar. Ya, perfecto. Entonces es recomendable desenchufar, desconectar todo lo eléctrico eventualmente, bueno, salvo el refrigerador que pudiera quedar conectado, ¿cierto? Es decir, lo que es absolutamente necesario. Oye, Katy, otra cosa que te quería preguntar tiene que ver con los accidentes caseros. Ya lo planteabas tú, ¿no? Aumentan, me imagino yo, los accidentes caseros en esta época. Estoy pensando, por ejemplo, en las quemaduras que se producen con aceite o con el horno al momento de freír o de cocer las empanadas. Estoy pensando en cortes con objetos filosos, con cuchillos, básicamente. Primero, ¿aumentan efectivamente este tipo de accidentes caseros en esta época del año? ¿Y cuáles son los que más aumentan, digamos? ¿En qué sentido? Sí, claro, aumentan y justamente son los que tú mencionas. Tenemos otros, también caídas. A veces nos ponemos a decorar el hogar o nuestro lugar de trabajo y nos subimos, por ejemplo, a una superficie que no corresponde, nos subimos a lo mejor a una silla, ¿cierto? También hay que tener cuidado con los accidentes de caída, pero tal como tú mencionas, también están las quemaduras, ¿cierto? Cuando manipulamos aceite, ¿cierto? O estamos cocinando cosas en el horno. Es importante que también lo hagamos con mucha precaución y sepamos que en caso de alguna quemadura lo principal es abundante agua, ¿cierto? Poner la zona quemada bajo el chorro del agua a lo menos 10 minutos, ¿cierto? Luego de eso evaluar la situación y si es necesario acudir, ¿cierto?, para apoyo médico. ¿Y cómo prevenimos accidentes de este tipo, Katy? Perdón, no te escuché. Sí, te pregunto cómo prevenimos accidentes de este tipo, accidentes caseros, porque están a la orden del día. A mí me pasa, y te preguntaba por las quemaduras y los cortes, porque para uno que está habituado en la cocina, yo cocino habitualmente en la casa, vivo con quemaduras, vivo con cortes, y a veces es inevitable desde el punto de vista de uno, pero claro, la mirada de un prevencionista como tú debe ser distinta, ¿no? Sí, mira, algunas recomendaciones muy prácticas que es cuando voy a cocinar, utilizar los quemadores de atrás, no los más cercanos a mi cuerpo, ¿bien? Porque muchas veces pasa que con el movimiento cerca de la cocina, los mangos, ¿cierto? Por ejemplo, un mango de un sartén que quede hacia afuera, es mucho más fácil poder voltear ese sartén o esa olla si utilizamos los quemadores más cerca de nuestro cuerpo. Es una recomendación es usar los quemadores que están más alejados. En caso, por ejemplo, de freír, de utilizar aceite, se recomienda siempre tener cerca la tapa del sartén, ¿bien? ¿Cómo apagas tú un aceite que está inflamado? Es básicamente eliminando el oxígeno. Nunca lanzar agua, por ejemplo, porque vamos a avivar el fuego, sino que lo que debemos hacer es sofocarlo. Y eso es tan simple como poner una tapa, ¿cierto? Y ahí eliminas el oxígeno y el fuego se va a apagar, ¿bien? Otra recomendación también importante es que las personas puedan tener un extintor contra incendio en sus hogares. En nuestros hogares tenemos mucho material combustible, en la misma cocina, ¿cierto? Trabajamos con aceite, por lo tanto es muy recomendable tener un pequeño extintor, ¿cierto? Ojalá cerca, accesible, para poder utilizarlo en caso necesario.
Oye, y en el caso de los niños, ¿cómo prevenimos accidentes caseros en los niños? Pues estamos hablando de los adultos, ¿no? Pero eventualmente los niños también trabajan con nosotros en la cocina o lo hacemos casi como una forma de juego incluso, cocinar con ellos, pero eso también reviste algunos riesgos, ¿no? Por supuesto, con los niños hay que tener muchísimo cuidado, no solamente en la cocina. Por ejemplo, no dejar medicamentos al alcance de los niños. A veces tendemos a dejar medicamentos en el velador, ¿cierto? En el cajón del velador. Y para un niño pequeño, un medicamento puede ser incluso un caramelo, un dulce, algo atractivo, ¿ya? También manejamos muchas veces productos de limpieza, que son productos tóxicos también para ellos, hay que mantenerlos alejados. Y respecto de la cocina, bueno, siempre obviamente con supervisión, ¿cierto?, de los padres. Yo creo que el cocinar con los niños es una actividad muy provechosa, ¿cierto?, para ellos, entretenido, así que tampoco hay que mantenerlos alejados de esto, pero obviamente sí con resguardo. O sea, ellos pueden participar en lo que es la preparación, pero finalmente la cocción o el freír algún alimento se tiene que hacer obviamente solo por parte de los adultos. Ya, bueno, en Chile, Katy, nuestras celebraciones están asociadas casi como una cuestión cultural, están ligadas a la comida, ¿no? Y en estas celebraciones, por ejemplo, los productos cárnicos están a la orden del día, ¿no? Es parte de la dieta durante estos días de celebración, la carne en general. ¿Qué recomendaciones nos puedes entregar, Katy, para efectos de evitar o minimizar el riesgo, por ejemplo, de intoxicaciones o incluso de indigestiones, ¿no? Bueno, obviamente siempre la primera recomendación es consumir los alimentos en locales establecidos, ¿bien? Eso sería lo primero. Lo segundo es que si ya sea por olfato o por visión, ¿cierto? El alimento no me está dando confianza, siento un olor extraño o no lo veo como atractivo, ¿cierto?, a la vista, obviamente no consumirlo. Y lo tercero sería medirnos, ¿cierto? Tratar de reemplazar a lo mejor algún tipo de carne por verduras, ¿cierto? Aumentar el consumo de fruta, moderar las carnes rojas, reemplazarla también en algunos casos por carnes blancas, ¿cierto? Bajar también un poquito la cantidad de masas que se comen en esta época, ¿ya? Y si voy a consumir carne, ¿cierto?, también preocuparme de que sean trozos pequeños, de masticarlo abundantemente, porque recordar que también está el riesgo, ¿cierto?, de atragantamiento. Y en ese caso la maniobra de Heimlich es la clave, ¿no? En caso de atragantamiento, pero hay que saber practicarla, hay que saber hacerla, ¿no? Sí, justamente, y ahí hay un consejo bastante importante, que es que aprendamos algunas técnicas de primeros auxilios, ¿bien? Para poder ayudar, ¿cierto?, a nuestra familia, a nuestros conocidos. Y una es lo que tú mencionabas, ¿cierto?, la maniobra de Heimlich, que tiene que ver con hacer compresiones fuertes en el abdomen, ¿cierto?, hacia adentro y hacia afuera, de manera que la persona pueda expulsar el trozo de carne o lo que le esté obstruyendo. Ya. No guardamos ninguna de estas recomendaciones, Katy. Nos olvidamos de esta conversación que tuvieron en el canal de la UNFRO, UNFROvisión. Pucha, y ahora estoy complicado porque me quemé, estoy un poco intoxicado porque comí mucho y además estaba medio descompuesto, tuve un accidente de tránsito. Mira, me pasó de todo. ¿Qué hacer en caso de un accidente de tránsito, un accidente en casa, de alguna otra complicación de salud durante esta fiesta? ¿A quién llamar? Se pregunta uno. ¿Qué hago? Porque no tengo tampoco instrucción en primeros auxilios. ¿Qué se hace en estos casos, Katy? Bueno, lo primero es lo que tú mencionabas. Idealmente tener instrucción de primeros auxilios. No sabemos en qué minuto podemos tener una emergencia, nosotros mismos, nuestra familia o alguien cercano. Por lo tanto, la primera recomendación sería que las personas aprendan primeros auxilios, hacer un masaje cardíaco, aprender la maniobra de Heimlich, como tú decías. Pero bueno, finalmente, si no tenemos ningún conocimiento, acudir a los expertos. Acordarnos, ¿cierto?, que ambulancia, 131, bomberos, 132, carabineros, 133. Bien, si no sabemos cómo reaccionar, tenemos que ir a los expertos. Es decir, convendría entonces tener anotado, no sé, pegado en el refrigerador, en alguna parte visible, estos números que tú das, ¿no?, para efectos de llamar en caso de alguna complejidad, ¿cierto? Totalmente. Oye, estaba pensando, Katy, varios amigos, conocidos también tuyos, en algún minuto me dicen, mira,
¿Cómo se diferencia un atragantamiento de un paro cardíaco o de otra complicación de salud? Porque además la persona cuando está con un trozo de carne atorado no puede hablar. Entonces eventualmente se empieza a poner morada y empieza como a aletear, digamos, en términos poco coloquiales, pero así es, ¿no? Entonces, ¿cómo identificas, cómo diferencias más bien entre el atragantamiento y alguna otra complicación de salud? Lo que pasa es que tú vas a ver a la persona. Lo que se recomienda es que la persona que se esté atorando se lleve las manos al cuello, de esa manera uno identifica rápidamente, ¿cierto?, que la persona está sufriendo un atragantamiento. Ahora, si esa persona no recibe primeros auxilios, va a terminar en un paro y vas a tener que tratar a esa persona como si fuera un paro cardiorrespiratorio y hacerle compresiones torácicas, ¿ya? Lo ideal es poder detectar a la persona cuando se está atorando, digamos, en primera instancia. Ahora, otro tema complejo es que a veces podemos estar solos y ahí no tenemos a nadie que nos auxilie, ¿cierto? Entonces también es necesario aprender cuáles serían las técnicas para poder uno mismo, ¿cierto?, ir en ayuda y tratar de solucionar el problema. Claro, porque hay dos actores aquí, ¿no? Primero, el que está sufriendo el atragantamiento, y el segundo actor es quien eventualmente te va a ayudar, pero desde la mirada de quien sufre el atragantamiento también puede ejercer algunas acciones para pedir auxilio, me imagino, ¿no? Lo primero es identificar la situación, ponerte las manos, ¿cierto?, en el cuello, de manera que quienes están contigo sepan lo que te está pasando, ¿bien? Ahora, si estás solo, lo que se recomienda es que puedas comprimir las zonas del abdomen, por ejemplo, con la punta de una silla, ¿cierto?, con la punta de una mesa, de manera de generar, ¿cierto?, este movimiento y que uno pueda expulsar el trozo de carne o lo que te esté atorando. Bien, pues Katipsa Jaksic Blanco, ¿lo va a pasar en Temuco por sus fiestas patrias? Sí, en Temuco con la familia, cocinando, como te comentaba. Fantástico. Te envío un abrazo, Katy. Felices fiestas patrias. Que lo disfruten en familia. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Saludos a Ufromedios.